¿Quién te inculcó la noción de que las esferas celestiales permanecen en un mutismo perpetuo, ajenas a nuestra existencia terrenal? Te equivocaste de manera flagrante, con una certeza que roza la imprudencia. Más allá de ese delicado velo etéreo que intuimos, resuenan con una contundencia estremecedora no meros murmullos, sino fragores atronadores. Son voces que emanan de lo más profundo, cuyo eco no denota alborozo o júbilo, sino el retumbar inconfundible, casi telúrico, de martillos que forjan un veredicto. Es la resonancia palpable de un juicio en ciernes, una reverberación que se propaga desde el santuario eterno. El inexpugnable trono del Altísimo se mantiene inmutable, firmemente asentado en su majestad, y de él no brota en exclusiva la indulgencia compasiva. De sus profundidades emana también una flama purificadora que no perdona la escoria, un peso abrumador que desequilibra las superficialidades y una prueba severa que discierne lo genuino de lo vano. No obstante, en esta coyuntura crucial, ¿quién detenta la capacidad auditiva para percibirlo? ¿Quién posee la agudeza espiritual para discernir el instante preciso en que la faz divina, antaño resplandeciente de aprobación y complacencia, retira su expresión benévola? Cuando el sagrado óleo de la unción, ese bálsamo espiritual que confiere vida y propósito, se ha evaporado por completo, y las genuinas lágrimas de contrición, ese lamento del alma que delata el arrepentimiento más profundo, se han agotado hasta la última gota, dejando una aridez desoladora. Cuando la presencia santísima decide replegarse, no con un estallido fulminante de furia o un estrépito de cólera divina, sino con una melancolía silenciosa, una tristeza insondable e indescriptible que traspasa el espíritu. Es en ese instante preciso que el inexorable proceso de la evaluación divina ha comenzado su marcha. Este discernimiento, lejos de ser un mero castigo universal dirigido al cosmos en su totalidad, se manifiesta con un celo ardiente e incondicional por la pureza inmaculada de aquellos que se han consagrado, de los que se llaman suyos. No se erige como una sentencia de condena inapelable para los impíos, o los que se encuentran alejados, sino que, en su esencia más profunda, representa una corrección paternal, una disciplina amorosa e infalible, destinada específicamente a los herederos de la promesa, a aquellos que han sido llamados a vivir una vida de plenitud en su propósito. El discernimiento celestial no principia en las turbias penumbras de la maldad más abyecta, ni en los recovecos oscuros de la iniquidad descarada, sino que su génesis se sitúa en la fulgurante luminosidad de la verdad, donde cada sombra es indefectiblemente expuesta. No se inicia entre aquellos que se hallan distantes, los que nunca han profesado su nombre, sino, paradójicamente, entre los más allegados, los íntimos, quienes se consideran parte de su propia casa espiritual. Su génesis se arraiga en la morada del creyente, en el santuario más íntimo del alma individual, en el estrado del predicador, donde la palabra debería ser proclamada con absoluta fidelidad y unción, en el altar de la devoción, donde el sacrificio debería ser genuino y sin reservas, en la plegaria que, con el paso del tiempo, ha degenerado lamentablemente en una mera representación vacía, en un ejercicio de palabras sin sustancia, en la cena sagrada, el sacramento de comunión, consumida sin la debida reverencia, sin el reconocimiento profundo de su significado trascendental, en la adoración que ha extraviado por completo el sentido sacrificial y el costo incalculable de la cruz, el epicentro de nuestra redención y esperanza. Charles Spurgeon, esa voz profética que resuena desde las profundidades de épocas pretéritas, cuyas palabras aún ostentan un poder inquebrantable y una verdad que no envejece, proclamó con ojos encendidos por la pasión divina, casi con un brillo apocalíptico: Dios no se digna a limpiar la casa del vecino antes de barrer la suya propia. Esta sentencia, olvidada con pasmosa ligereza por las congregaciones contemporáneas, ahogada en el ruido de la autocomplacencia, aún resuena como una afilada espada de doble filo, capaz de penetrar el sueño letárgico de los santos adormecidos. ¿Dónde se ha disipado aquel temor reverencial que antaño provocaba un temblor sacro, una conmoción del alma ante la santidad divina?
¿Dónde están aquellos ojos bañados en lágrimas de contrición que imposibilitaban la entonación de cánticos sin que un sollozo ahogado irrumpiera, revelando la profunda quebrantación del espíritu? ¿Dónde se han desvanecido las reuniones sagradas que eran abruptamente interrumpidas por la manifestación palpable de la gloria del Altísimo? ¿Y las vigilias, que no eran simples eventos programados, sino una genuina agonía sagrada en la presencia sobrecogedora del Creador? La morada espiritual se ha colmado de un sinfín de locuciones, de elocuentes discursos y proclamaciones. Pero la palabra viviente, el Verbo encarnado, parece haberse retirado. Para continuar profundizando en estas revelaciones que transforman el alma, te animamos fervientemente a suscribirte a Senderos del Señor. Y alguien, con una urgencia que quema el alma y con el corazón desgarrado por la pena, necesita enunciarlo con una nitidez absoluta, con el alma derramada en un llanto incontenible. Él ya ha comenzado su obra de discernimiento. No lo hará en un futuro distante, en un mañana etéreo, ni en el postrero día del juicio final, con el sonido estruendoso de trompetas apocalípticas que anuncien el fin de los tiempos. Ha comenzado ya, en este mismo instante presente, en el aquí y el ahora de nuestra existencia. Ha iniciado en la esfera de lo secreto, en el recuadro íntimo de la habitación personal, donde solo la mirada divina penetra. Se ha gestado en la conciencia que ya no encuentra sosiego, que carece de la paz prometida que debería ser su herencia. Ha principiado en el altar que nadie observa con ojos humanos, pero que la deidad sopesa con una precisión infalible, donde cada ofrenda y cada intención son escrutadas. Este juicio, que se gesta en el interior del hogar espiritual, no se presenta con fulgores deslumbrantes o relámpagos que parten el cielo. Más bien, se manifiesta a través de una palpable ausencia, con un peso opresivo que reemplaza la ligereza y la libertad espiritual que antes se disfrutaban. Se revela en un silencio que, paradójicamente, grita con una fuerza ensordecedora, más elocuente que cualquier palabra. Spurgeon, con esa voz penetrante que caracterizaba sus sermones, clamó con autoridad: cuando el Señor visita a su asamblea con discernimiento, empieza por sus propios hijos, porque es de entre los suyos de quienes espera el más abundante fruto. Y si el Todopoderoso está llevando a cabo una evaluación, es porque aún conserva una expectativa genuina, una esperanza latente para con nosotros, una fe en el potencial de su pueblo. Pero ¿qué es lo que verdaderamente halla en medio de su pueblo cuando escudriña sus profundidades? Encuentra melodías de triunfo brotando de corazones que, internamente, se encuentran completamente derrotados por la rutina y la frialdad. Descubre versículos bíblicos siendo recitados de memoria en la boca, mientras en lo recóndito del alma se esconden vicios y flaquezas que no han sido confrontadas. Percibe pronosticaciones grandilocuentes y elocuentes desde los estrados, pero una ausencia total de clamor y lágrimas sinceras en las rodillas quebrantadas, un signo de verdadera humillación. Observa una comunidad que ha aprendido con destreza a moverse con agilidad, sin la indispensable obediencia a su voluntad, a hablar con elocuencia sin antes haber escuchado la voz divina en el secreto, a representar una fe que se ha vuelto superficial, sin sentirla en lo más profundo del ser. La interrogante crucial que resuena en los confines de la eternidad no es si el Altísimo, en su inmensa soberanía, vendrá, sino si, al manifestarse en su plena gloria, encontrará verdadera fe en la tierra. El juicio ya ha iniciado, y su origen no se encuentra en las esferas externas, no en las conflagraciones bélicas que asolan naciones, ni en las coyunturas de crisis globales que estremecen economías, ni en las legislaciones mundanas que corrompen sociedades. Ha comenzado aquí, en lo más recóndito de nuestro ser, en el santuario de nuestra alma. Se gestó en el corazón que canta sin ardor, en la boca que ora mecánicamente, repitiendo fórmulas sin una fe genuina que las sustente, en el templo repleto de multitudes, pero desprovisto de la gloria divina que debería llenarlo. El fuego sagrado ya ha descendido. Pero, ¿dónde está el altar dispuesto, la leña preparada para consumirlo y reflejar su luz?
El trono celestial ya ha emitido su veredicto de discernimiento. Pero, ¿acaso la congregación ha prestado la debida atención a sus resonancias o se ha sumido en la indiferencia? Para nutrir tu espíritu con más verdades que desafían la inercia, te invitamos a suscribirte a Senderos del Señor. Quizás tú mismo lo has percibido con una claridad que te inquieta. Tal vez aún no logres articularlo con palabras precisas. No encuentres la forma de encapsular esa sensación en un lenguaje comprensible, pero indudablemente lo has sentido en lo más hondo de tu ser. Algo fundamental ha mutado, ha cambiado de raíz. El firmamento parece más denso, el aire espiritual se siente pesado, la oración se torna más ardua, como si una resistencia invisible impidiera su ascenso, y la presencia del Eterno, que antes era tan palpable y cercana, ahora se percibe más lejana, casi inalcanzable. Pensaste que era simple fatiga acumulada, la monótona rutina que adormece el espíritu, o simplemente una etapa transitoria más en el devenir de tu vida espiritual, pero no, te equivocaste. Era el propio Dios sobrando, con una finalidad más profunda que el mero castigo. No se trata de un castigo destructor que aniquila, sino de un llamado urgente que convoca a la reflexión y al cambio. No es un rechazo definitivo, sino una manifestación de amor sagrado en acción, un amor que corrige, porque el Padre Celestial, en su infinita sabiduría y amor, disciplina con firmeza a los hijos que ama con profunda devoción, y su amor es tan inmenso, tan incondicional, que jamás consentiría en dejar las cosas tal como están, en un estado de estancamiento espiritual. Su amor es una fuerza activa que busca la perfección. Spurgeon, con un fervor incandescente que quemaba en sus palabras, clamó a su generación con una vehemencia que no admitía réplicas. Es preferible padecer la corrección ahora que enfrentar la condenación en el futuro. Y hoy, esa voz que proviene del pasado distante retorna como un trueno ancestral que sacude los cimientos, como el eco resonante de lo eterno que se niega a ser silenciado, como una espada afilada que penetra y separa el alma del espíritu, discerniendo las intenciones más recónditas, porque la evaluación divina ha comenzado y ha iniciado precisamente por su propia casa, por su pueblo. No se trata de una sentencia final e inmutable que no admite apelación, sino de una invitación imperiosa a la pureza, a la santidad que Él demanda, de una convocación solemne al altar de la consagración, donde cada vida es entregada sin reservas, de una demostración ineludible del amor que corrige, que moldea, que cincela el carácter hasta asemejarlo al suyo. Es una manifestación palpable del celo divino de un Dios que no tolera ser reverenciado con meras apariencias y simulacros vacíos de autenticidad. Él ha dado comienzo a este proceso de purificación, y ahora, la responsabilidad indelegable recae por completo sobre nosotros para determinar si seremos purificados por la intensidad de su fuego consumidor, transformados por su calor, o si, por el contrario, seremos consumidos por él sin remisión, pereciendo en nuestra propia resistencia, porque así está escrito en las Escrituras, con una claridad que no admite equívocos. Ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si este proceso purificador se inicia por nosotros, los que nos decimos suyos, los que proclamamos su nombre, ¿qué destino aguarda al resto del mundo, a aquellos que nunca lo han conocido? Esta no es una expresión que augura un futuro incierto o una posibilidad remota. Es una realidad ineludible del presente, que se cierne sobre nosotros. No constituye una amenaza infundada, producto de la especulación humana, sino una advertencia de origen divino, emanada directamente del trono de la verdad. El momento ha llegado, y ese instante no está inscrito en calendarios proféticos lejanos, sino que late con intensidad en el propio pulso del espíritu de la humanidad, en la conciencia de cada uno. Para nutrir tu alma con más verdades que despiertan, te animamos fervientemente a suscribirte a Senderos del Señor. Él no está a punto de venir, Él ya ha llegado. El proceso de evaluación divina ha comenzado con una sutileza que muchos no perciben, pero con una fuerza que todo lo transforma.
pero no se ha manifestado de la manera en que muchos lo concebían en sus expectativas. No ha irrumpido con movimientos telúricos que sacuden la tierra, ni con fulguraciones celestiales que rasgan el firmamento, ni con pestilencias visibles que asolan las poblaciones. Ha llegado en un profundo y perturbador silencio, en una quietud que grita. Ha irrumpido con una ausencia perceptible, una falta de lo divino que se siente. Se ha presentado con un agudo discernimiento que penetra hasta lo más íntimo. Ha penetrado a través de un peso intangible, pero insoportable, sobre aquellas almas que aún conservan una sensibilidad espiritual genuina, una capacidad de sentir lo sagrado. El juicio no se ha iniciado en las esferas de las naciones o en los palacios de sus gobiernos. Ha comenzado en los servicios de adoración, donde la superficialidad a menudo reina. No ha surgido en los palacios de la iniquidad descarada, sino en los hogares de oración que han extraviado su fuego inicial, su pasión primigenia. La espada que ejerce el discernimiento no secciona primero a los impíos, a los que están fuera de su redil. En cambio, penetra con precisión quirúrgica en el santuario mismo, en el corazón de la iglesia, en el alma del creyente. Penetra el espacio sagrado donde únicamente los consagrados deberían transitar con reverencia y pureza, donde cada paso debería ser una ofrenda. Examina meticulosamente los recipientes que deberían resplandecer con una pureza inmaculada, pero que lamentablemente se encuentran repletos de soberbia velada, de vanidad disimulada, de superficiales apariencias espirituales que no engañan al Altísimo. Los ojos que antaño deberían contemplar la magnificencia divina, fijados en lo eterno, se encuentran ahora distraídos por la multiplicidad de pantallas, por el constante bombardeo de lo digital y lo efímero. Las manos que, en su esencia, deberían elevarse en una adoración sin reservas, en un acto de rendición total, están ocupadas aplaudiendo la obra de simples mortales, glorificando lo humano en lugar de lo divino. Los pies que por mandato celestial deberían caminar sendas de santidad y separación, se han desviado hacia atajos de conveniencia y pragmatismo, buscando el camino más fácil. Y el Señor, en su omnisapiencia, lo ve absolutamente todo. Él no aparta su mirada, no ignora la realidad de las cosas, ni se hace el desentendido ante la verdad. Él sopesa cada detalle. Él juzga con rectitud. Él disciplina con un propósito eterno, porque su amor es incondicional y busca la perfección en sus hijos. Spurgeon afirmó con una rotundidad que no admite réplicas: la comunidad de creyentes debe ser juzgada ahora para no ser condenada junto con el mundo después. Y esa afirmación, lejos de denotar dureza o rigor implacable, revela una gracia superlativa, una compasión que sobrepasa el entendimiento. Representa la manifestación del amor más sublime y trascendente que se pueda experimentar. La divinidad nos está juzgando antes de que el mundo en su totalidad sea sacudido por su veredicto final, porque aún anhela descubrir en nosotros un pueblo apartado, una esposa vigilante, una comunidad que permanezca fiel a su primer amor, que no haya cedido a las seducciones de la época. Él empieza por su propio hogar, porque es allí donde Él mismo reside y donde su gloria se manifiesta. Y si la morada está mancillada, si hay impureza, Él no simulará que todo está en orden, no hará la vista gorda. Él la someterá a un proceso de limpieza profunda, por su inmenso amor, para profundizar en tu fe y ser parte de esta comunidad que busca lo genuino. No olvides suscribirte a Senderos del Señor. Pero ¿quién posee la clarividencia espiritual para percibir esta verdad innegable? ¿Quién logra discernir con precisión el juicio que llega disfrazado de silencio, camuflado en la ausencia de lo que antes era evidente? ¿Quién siente en lo más íntimo de su ser que la gloria ya no desciende con la misma intensidad que antaño, que su brillo ha menguado? ¿Quién nota que la reunión prosigue con su curso habitual, con su liturgia y sus programas, pero que la presencia divina se ha ausentado, dejando un vacío palpable? Lo que pocos comprenden es que el Señor no inicia su juicio con destrucción explícita o con catástrofes manifiestas. Él comienza con la ausencia, con el retiro gradual de su favor y de su poder manifiesto. Comienza retirando su resplandor,
su magnificencia, su Shekinah, tal como aconteció en Silo en tiempos antiguos, donde el arca de la alianza fue arrebatada. La tragedia fue que ellos solo se percataron de la desolación cuando el enemigo ya había prevalecido completamente, cuando la victoria se había inclinado hacia el adversario. El juicio, sin embargo, se había gestado mucho antes del combate visible, mucho antes de la derrota militar. Se había iniciado en la negligencia con la que se trataba el altar, en la frivolidad con la que se manejaba lo sagrado. Comenzó cuando dejaron de honrar lo que era sagrado, lo que merecía la más profunda veneración y el respeto más absoluto, cuando la santidad se trivializó. Hoy, incontables almas se interrogan con una angustia creciente, con un corazón inquieto. ¿Por qué los cielos permanecen en un silencio tan ensordecedor, tan abrumadoramente elocuente en su mutismo? ¿Por qué los milagros, esas irrupciones divinas en lo natural, han disminuido drásticamente en número y en impacto? ¿Por qué la palabra profética, antaño portadora de autoridad y revelación, suena tan genérica, tan superficial, desprovista de la autoridad y el poder que la caracterizaban, volviéndose indistinguible de la sabiduría humana? La respuesta, inequívocamente clara para quien tiene oídos para oír, es porque el Señor ha iniciado su proceso de evaluación, y Él no está juzgando para simplemente castigar sin remedio, sino para purificar con un celo ardiente, para refinar y restaurar a su pueblo. Él está escudriñando minuciosamente los pensamientos más recónditos, las intenciones más veladas, los deseos que se ocultan en lo más profundo del ser, en el santuario interior. Está examinando con precisión la leña que depositamos sobre el altar de nuestra devoción, y, con demasiada frecuencia, no encuentra más que paja, material sin sustancia, incapaz de arder con fuego sagrado. El juicio no es una fuerza externa que irrumpe de repente. Es un proceso interno que nace en la intimidad del espíritu. Comienza en lo más profundo del ser, en el aposento secreto de la intimidad con el Creador, en lo más recóndito del alma humana, donde solo Él tiene acceso. Spurgeon solía decir con esa sabiduría que destilaba de su profunda comunión con Dios: la iglesia no es perfecta, pero es profundamente amada y por esa misma razón es corregida. Sin embargo, esa corrección, que debería ser un faro de esperanza y una fuente inagotable de restauración, está siendo obstinadamente rechazada por una multitud, por aquellos que prefieren la comodidad a la verdad. Disimulamos la ausencia de la gloria divina con el fulgor efímero de luces artificiales, con la espectacularidad de lo humano. Encubrimos la escasez de lo divino, la carencia de lo sobrenatural, con la excelencia de la técnica, con programas elaborados y presentaciones impecables. Disfrazamos la creciente frialdad espiritual con un entusiasmo superficial y programado, con un activismo sin fervor genuino. Pero el Espíritu Santo, con su sensibilidad inquebrantable, lo percibe con claridad meridiana, con una precisión que no admite errores. Quien posee discernimiento espiritual sabe, sin lugar a dudas, que algo fundamental está desalineado, que la brújula espiritual ha perdido su norte. Para nutrir tu alma con más verdades que transforman, te invitamos a suscribirte a Senderos del Señor. El servicio de adoración continúa con su curso, con sus cánticos y sus sermones, pero el cielo permanece en un silencio que pesa, un mutismo elocuente. La estructura eclesiástica se mantiene en pie, con sus edificios y sus programas, pero el viento vivificador del Espíritu ha cesado su soplo, dejando un estancamiento palpable. El óleo sagrado de la unción ha dejado de fluir, y esto, para aquellos que poseen sensibilidad espiritual, resulta más aterrador que cualquier catástrofe manifiesta o cualquier juicio explícito. Por ello, esta palabra que resuena en tu interior no es meramente una advertencia o una admonición. Es una solemne convocación, un llamado ineludible. Dios está llevando a cabo una separación, está purificando su templo, está examinando con una meticulosidad divina cada una de las copas que deberían contener su gloria, y nosotros somos esas copas. Sin importar el título que ostentemos, la posición que tengamos,
los años de ministerio acumulados, o la visibilidad que poseamos en el escenario religioso. La divinidad no se deja engañar por las apariencias externas. Él dirige su mirada escrutadora hacia el interior de nuestro ser, hacia la esencia misma de nuestra alma. Él transita con una presencia invisible pero palpable entre las filas del espíritu, observando con una meticulosidad divina la motivación intrínseca con la que adoramos, con la que proclamamos su palabra, con la que servimos a su causa. Y si Él está comenzando este proceso de juicio por nosotros, por su propia casa, es porque aún conserva el deseo ardiente de utilizarnos como instrumentos suyos, como vasijas de honor en sus manos. Pero Él, en su infinita santidad y celo, no compartirá su gloria inmarcesible con el ego de nadie, ni con la vanidad humana, ni con las pretensiones de la carne. El juicio, por lo tanto, no representa el punto final de nuestra trayectoria espiritual. Es, en cambio, la oportunidad sublime de iniciar de nuevo, de reiniciar con una perspectiva purificada. Es la coyuntura crucial para ser hallados dignos ante sus ojos, para estar a la altura de su llamado. Es el momento crítico para ser limpiados y purificados antes de la llegada del gran día de su manifestación plena, de su revelación final. Él ya ha iniciado su obra de discernimiento y comenzó por su propia casa, no como un verdugo implacable que busca la destrucción, sino como un padre amoroso que todavía anhela contemplar santidad en sus herederos, que desea ver la pureza reflejada en sus hijos. El discernimiento divino ya ha comenzado, y cuando el Todopoderoso posó su mirada penetrante en el interior de su propia morada espiritual, lo que descubrió no fue en absoluto lo que debía encontrar, no fue lo que su santidad esperaba. Contempló altares profusamente decorados, adornados con el esplendor de lo humano, pero desprovistos de sacrificio genuino, de una entrega verdadera. Observó alabanzas melódicamente hermosas, armoniosas en su ejecución, pero carentes del temor reverencial, de la adoración que nace de un corazón rendido. Escuchó palabras elocuentes, cuidadosamente seleccionadas y pronunciadas con destreza, pero secas de lágrimas de contrición, de la humedad del arrepentimiento. Encontró servicios de culto repletos de personas, multitudes congregadas, pero también saturados de distracción, con corazones fragmentados entre lo sagrado y lo mundano. Si sientes el llamado de este mensaje a la profundidad, suscríbete a Senderos del Señor. Bioministerios con agendas apretadas, saturados de actividades y compromisos, pero una comunión íntima con la deidad en ruinas, descuidada, fragmentada. Percibió incienso, el aroma de las ofrendas, pero no halló el fuego consumidor de la pasión, el ardor que devora la carne. Escuchó voces que se elevaban en nombre de la profecía, proclamando supuestas revelaciones, pero no oyó el gemido de un alma quebrantada, el lamento que antecede al arrepentimiento. Observó movimientos religiosos, programas elaborados, congresos multitudinarios, transmisiones en vivo que alcanzaban a miles, pero no detectó la presencia palpable del Altísimo, esa que estremece el ambiente y transforma vidas. Spurgeon afirmaba con inquebrantable convicción que el avivamiento auténtico siempre nace en el lugar más incómodo y doloroso del espíritu, el corazón quebrantado ante la sobrecogedora santidad de Dios. Y es precisamente eso lo que escasea en la actualidad, lo que brilla por su ausencia. No faltan las emociones superficiales, las manifestaciones efímeras, faltan corazones genuinamente destrozados por el arrepentimiento, pulverizados por la verdad. No faltan los estímulos sensoriales, la música impactante y las luces que deslumbran. Faltan las contriciones verdaderas y profundas, el dolor santo por el pecado. Lo que padecemos no es la ausencia de palabras elocuentes o de mensajes pulcros, sino la ausencia de heridas abiertas en el alma, provocadas por la gloria divina que ha sido tan a menudo despreciada, pisoteada por la indiferencia. Y lo más trágico y desolador de esta situación es que la cruz, el epicentro innegociable, la piedra angular del Evangelio de la redención, ha sido progresivamente relegada a los márgenes
arrinconada por la conveniencia. Permanece en las letras de las canciones que se entonan, pero ha desaparecido de la esencia misma de los corazones, de la motivación profunda. Está presente en los símbolos visuales, en los adornos, pero ya no en la práctica diaria, en el estilo de vida radical del creyente. Se menciona con frecuencia en los sermones y las prédicas, pero rara vez se manifiesta en las rodillas que se doblegan en humilde adoración, en la rendición más íntima. Se ha transformado en mera estética, en una decoración que adorna lo superficial, no en una forma de vida radical que transforma. La asamblea moderna se ha especializado en el confort, en la comodidad del creyente, en la minimización de cualquier sacrificio. Se ha vuelto excelsa en el arte de servir al hombre, de complacer sus deseos y necesidades, y, paradójicamente, analfabeta en el profundo significado del arrepentimiento, en la necesidad de la muerte al ego. Predicamos con una elocuencia deslumbrante sobre las promesas divinas, sobre la prosperidad y el éxito, pero escondemos el pecado bajo la alfombra de la conveniencia, ignorando la necesidad de confrontarlo. Hablamos con una pasión desbordante sobre la gracia inmerecida, pero hemos extraviado el sendero de la santidad, el camino de la separación. Ofrecemos un evangelio desprovisto de Gólgota, sin el costo de la cruz. Una existencia cristiana sin la necesaria muerte al yo, sin el sacrificio personal. Un Mesías sin las espinas de la negación propia, sin el yugo que disciplina. Y así, el Señor penetra en el recinto sagrado y encuentra cambistas, mercaderes. Descubre lo mismo que Jesús halló en la Jerusalén antigua, un ambiente religioso pulido y bien organizado, pero ocupado por mercaderes espirituales que negocian lo sagrado. Negociamos los dones celestiales, los talentos divinos, y vendemos púlpitos con astucia mundana, buscando ganancias personales. Para más mensajes que sacuden tu espíritu y te impulsan a la verdad, suscríbete a Senderos del Señor. Intercambiamos el óleo sagrado de la unción, el poder de lo divino, por el efímero aplauso de los humanos, buscando la aprobación de las masas. Cambiamos la gloria inmarcesible, el resplandor de la presencia divina, por una simple actuación escénica, por el show y la espectacularidad. Spurgeon advirtió severamente a su generación sobre estas desviaciones, sobre esta mercantilización de lo santo, y su voz aún resuena, clamando a la nuestra con una urgencia profética. Una congregación que ha cesado de lamentar sus propias faltas ya se encuentra bajo juicio, aunque no lo sepa. Este discernimiento es sutil. No llega con el fragor de los relámpagos que anuncian una tormenta, sino con un silencio que perfora el alma, un mutismo que revela la ausencia. No anuncia su advenimiento con terremotos que sacuden la tierra, sino con la pérdida progresiva del discernimiento espiritual, con la incapacidad de percibir la verdad en medio del engaño. Y lo más aterrador de todo es que muchos lo califican de normalidad, de una fase más en la evolución espiritual, de una estratégica innovación, o incluso de progreso, cuando en realidad es el retiro gradual y silencioso de la mano de Dios, un indicio de su juicio. Ya no existe el temor reverencial que antes inspiraba el nombre divino. Ya no hay vergüenza sincera ante la iniquidad, ante el pecado. El pecado, antes considerado escandaloso, ahora solo genera una leve incomodidad, una mínima resistencia. La inmoralidad, que antaño provocaba lágrimas de angustia y un lamento profundo, hoy apenas nos distrae momentáneamente, convirtiéndose en algo trivial. Nos hemos habituado a poseer templos inmaculados en su apariencia externa, estructuras arquitectónicas impresionantes, pero albergando corazones sumamente impuros en su interior, corrompidos por la autocomplacencia. Somos una generación que ha extraviado la preciada sensibilidad espiritual, esa conexión con lo divino que lo percibe todo, pero ha ganado en estructura y organización, en la eficiencia de lo humano. Perdimos la voz clara y nítida del espíritu, esa guía infalible. Pero conquistamos escenarios y plataformas de visibilidad, logrando relevancia mundana. Intercambiamos la nube de su presencia, la manifestación de su gloria,
por la lente de una cámara, por el enfoque en lo visual, el altar sagrado por un apretado cronograma de actividades, la santidad inviolable por la efímera relevancia, por la búsqueda de la fama, y todo eso, en sí mismo, constituye un juicio, una sentencia silenciosa. El silencio de la deidad no equivale a aprobación, no significa un asentimiento tácito. La ausencia de un castigo visible y explícito no implica una ausencia de juicio, de discernimiento divino. A veces, es precisamente lo opuesto. Es la señal más inequívoca de que Él ya se ha levantado de su trono de misericordia, no para aniquilar la morada, sino para purificarla con un celo ardiente y una verdad inquebrantable, para limpiarla de toda impureza. El discernimiento divino comenzó cuando la cena del Señor dejó de ser sagrada y se transformó en una rutina mecánica, en un rito sin vida, cuando el pan fue consumido con ligereza y el cáliz fue bebido sin el debido temor reverencial, sin la comprensión de su significado. Se inició cuando los cánticos brotaron sin la menor reflexión o unción, cuando proclamamos mensajes que nosotros mismos no vivíamos en nuestra intimidad, cuando el púlpito se convirtió en un mero escenario de exposición personal y no en un altar de profunda rendición a Dios. Comenzó cuando experimentamos más pavor a perder seguidores en redes sociales que a perder la gloria de Dios, cuando preferimos ser aceptados y validados por los hombres antes que obtener la aprobación divina, que es la única que importa. Para seguir explorando las profundidades del Espíritu y la verdad que transforma, te invitamos a suscribirte a Senderos del Señor. Se manifestó cuando la verdad inalterable, la palabra de Dios, se convirtió en un riesgo para el ministerio, en un obstáculo para el crecimiento, y dejó de ser un imperativo espiritual irrenunciable, la máxima autoridad. Spurgeon, con lágrimas asomando a sus ojos y una profunda tristeza en su voz, sentenció con autoridad moral: una comunidad sin disciplina es como un hogar sin espejo. Todo parece estar en orden hasta que llega el día del Señor. Y ese día ya ha llegado. No en los encabezados de las noticias o en los telediarios que anuncian catástrofes, sino en lo más íntimo del Espíritu, en el reloj del tiempo divino. Ese día ya ha amanecido. Él está aquí, deambulando entre las filas invisibles del corazón humano, escudriñando cada rincón, observando con detenimiento, sopesando las intenciones más recónditas, aquellas que ni nosotros mismos confesamos. Y lo que Él busca no son vestiduras impecables, ni títulos eclesiásticos rimbombantes, ni impresionantes números de seguidores en plataformas digitales. Él anhela el quebrantamiento genuino, la humildad que nace de la verdad. Quizás esa frialdad que experimentas no sea un rechazo divino. Quizás sea un clamor, un grito del Espíritu Santo que te dice con amor inmenso: te amo demasiado como para dejarte en este estado. Spurgeon escribió una verdad que estremece el alma despierta. El juicio más grande que Dios puede permitirle a un ser humano es dejarlo en paz cuando se ha alejado de Él. Y si todavía experimentas incomodidad, si este mensaje te confronta, es porque Él aún te anhela cerca. Si este texto parece hablar directamente a tu estado interior, entonces es una señal inequívoca de que el Espíritu todavía te visita con su influencia. Y si Él te visita, es porque aún hay tiempo, aún es posible el retorno, aún aguarda el fuego para volver a encenderse con más fuerza. No te pierdas las impactantes revelaciones que el cielo tiene para tu vida. El juicio ha comenzado en la casa de Dios, pero es tu oportunidad para una purificación que te transformará. Suscríbete a Senderos del Señor ahora mismo, para nunca perderte la verdad que libera y desata el poder divino en tu vida. Hasta la próxima, almas sedientas de lo eterno.